Antes de empezar a hablar de la escritura china, daré 4 pinceladas sobre la lengua china en la medida que modela, que se ajusta y que tiene que ver con el tipo de escritura que es esta escritura. La primera característica que es relevante de la escritura china es que es una escritura que forma parte de la familia de las lenguas sino-tibetanas, es decir, con el tai, el tibetano, también con el birmano, y también que es una lengua que en realidad podríamos decir que es una familia de lenguas, es un poco como las lenguas románicas, es decir, las lenguas sínicas, aunque en China tienden a llamarles dialectos, entre lo que se habla en Pekín y lo que se habla en Cantón o lo que se habla en Shanghái, hay tanta diferencia como lo que se habla en Italia, en Rumanía, en Francia, en España. Es decir, hay muchas diferencias estructurales, fonéticas, etc. Pero todas vienen de un tronco común y todas tienen una conexión estructural, fonética, etc. importante. Otro dato importante a retener de esto es que, como lengua, el chino y el japonés no tienen nada que ver. Son de familias distintas. Sí que la escritura se vinculará en el momento en que Japón, hacia el siglo VII, VIII, etc., empezará a incorporar parcialmente la escritura japonesa y viéndose obligado incluso a crear unos silabarios, etc., porque su estructura fonética y silábica es totalmente distinta. O sea que entre el japonés y el chino no hay intercomprensión ni ninguna relación. Esto es un dato importante. Aquí vemos en este mapa estas familias, este ámbito de las lenguas sino-birmanas o sino-tibetanas y la más hablada dentro de las variantes chinas es lo que le llamamos el mandarín, que es la variante del norte, la que está entre Pekín, Xi'an, etc. Y luego quizá también es muy importante en número de hablantes porque estas cifras 71% de 1.400 millones de chinos, pues son muchos millones de hablantes. Pero luego está el Wu, que es el dialecto, la familia de dialectos o de hablas que se hablan entre Shanghái y Zhejiang, que es la que hablan la mayoría de los inmigrantes chinos que tenemos en el sur de Europa, que vienen de Xinjiang y Wenzhou, y luego pues otras variantes. Aquí lo vemos sobre el mapa, sobre todo las que están de colores que no son, digamos, rojizos, son las que son más diversas, más diferentes, mientras todas estas que son rojizas serían las que propiamente son variantes del mandarín, que es la que se ha convertido en la lengua estándar, en la lengua de referencia oral del chino moderno. Pasando a otro aspecto de la lengua china, que en este caso sí que más directamente se vincula mucho con el tipo de escritura que es la escritura china, hay que decir que es lingüísticamente diríamos que es analítica o aislante, pero más allá del palabra, lo que podemos decir es que es una lengua que no conjuga los verbos, que las palabras no son ni masculina, ni femenina, ni singular, ni plural, es decir, que por ejemplo, yue, luna, no es la luna o el luna, sino no tiene género ni número. Entonces, eso no quiere decir que no lo pueden expresar, lo hacen a través de otros medios, el tiempo, a lo mejor es decir hoy, o mañana, o esta tarde, o hay unas partículas que lo indican. Pero cada signo, cada sílaba, es por sí misma un significado y pone el énfasis en el significado semántico, en el referente, en el objeto, en la acción, y no da mucha información de tipo gramatical. Incluso hay bastantes palabras que no queda clara su clase de palabra, en el sentido si es nombre, verbo, adjetivo, y depende de la posición en la que está, puede hacer una función u otra. Todo esto tiene otro efecto, el que sea monosilábica, que es que hay muchos homófonos, es decir, muchas sílabas que suenan igual, muchas palabras que tienen el mismo sonido. Eso tiene efecto sobre la escritura porque será uno de los factores que dificultará la posibilidad de fonetizar el chino, porque desde el siglo XX, cuando cayó el imperio y cayó la continuidad de una tradición cultural basada en el canon de Confucio, en los exámenes imperiales, etc., los republicanos y los revolucionarios, etc., se plantearon abandonar el lastre de esta vieja tradición y buscar una forma más eficiente, con menos esfuerzo, que sería el fonetizar, el hacer servir letras, pero se vio que era inviable. Aquí vemos ejemplificada esta manera de funcionar, por decir, de que cada carácter, lo de abajo es Zhongguoren, es persona china, un chino, Zhongguoren, pero cada una de las 3 sílabas y cada uno de los 3 caracteres que la representa tiene un significado por sí mismo. Zhong, que es centro, Zhongguo, que es China y que es el país del centro,
y Zhongguoren, que es la persona del país del centro. Es decir, el chino no funciona a través de derivación, pero sí a través de, o flexión, sí de combinatoria. Combinar significados preexistentes y crear palabras, etc. Entonces, otra característica relevante que tiene que ver con una posible desambiguación de la homofonía inicial es el carácter tonal. Es decir, los tonos sirven para distinguir palabras entre sí y así ma, 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 ma. Son 4 palabras distintas, no es el tono de... Nosotros a veces tenemos el tono interrogativo o de sorpresa, dices ¿vienes? O vienes, o vienes. Según cómo lo exprese, querrás decir una interrogación, afirmación, enfado. Aquí no, aquí distingue el significado. Y ma es madre, ma es cáñamo, marihuana, ma es caballo y ma es reñir y otros más que encontraríamos. Gráficamente, si nos fijamos, hay algunos componentes que repiten y eso ya nos hablará sobre la escritura. Pero vamos viendo que sin la escritura sería difícil distinguir uno de otro. Si solo escribiéramos ma, ma, ma. Entonces, eso, aquí vemos los giros de estos tonos. A veces se pregunta, ¿es difícil el chino hablado, el chino como lengua no es más difícil que otra? La distancia entre las lenguas las hace difíciles. Pero una de las dificultades que tiene es la cuestión tonal. Y si uno es un poco duro de oído, etcétera, pues le cuesta un poco de distinguir los tonos o se va acostumbrando a ellos. Por ejemplo, mai, 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 comprar, mai, vender, mai, mai, comprar y vender. Claro, si yo la primera vez que fui a China dijo, quiero comprar una bicicleta, y el señor, uno que tenía un tenderete en la calle, y se me quedó mirando, riendo, y dijo, ¿dónde está tu bicicleta? Porque yo no había dicho mai, sino mai. Entonces él ya sabía que lo que pasaba es que me había equivocado de tono. O sea, pero un pequeño tono va entre comprar y vender. Por tanto, eso es relevante. Un lingüista que intentó demostrar que era inviable fonetizar el chino, convertirlo en letras, como sustitución, abandonar los caracteres, la escritura tradicional, hizo un experimento o una prueba que es escribir un cuento con 92 caracteres, 92 signos. Antiguamente se les llamaban ideogramas, pero veremos que ideograma es un tipo de carácter, 92 signos diferentes que todos ellos suenan sh y tienen significados diferentes. Es decir, que leído este texto que está arriba es sh, 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 etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a lo que dice, es el poeta Shi que vivía en una casa de piedra, porque Shi es piedra, Shi es león, Shi es poeta, etcétera. Se juró que se comería 10 leones, etcétera, etcétera. Puede explicar toda una historia siempre con la misma sílaba, Shi, 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 Shi. Por tanto, esto nos habla de que nosotros tenemos banco para sentarse, banco para ir a sacar dinero, pero no tenemos 40 bancos diferentes que tengas que distinguir su sentido. En chino hay muy pocas sílabas, digamos, operativas, entonces, o las sílabas hacen que provoca este tipo de efecto de homofonía. Por eso es importante la escritura, al hablar no hay ningún problema, hay contexto, hay intención, pero al escribir podría haber este problema. Otro factor que ha impedido que por muy iconoclastas que fuesen, incluso en la época más radical, digamos, contra la tradición de la República Popular de Mao, etc., otro factor que impide abandonar la escritura china que viene del pasado, al margen de la cuestión fonética, es también el peso cultural, el peso etnográfico, antropológico, la querencia, el apego que hay hacia la cantidad de información que transporta esta escritura y que por muy iconoclasta que seas, no lo querían dejar. Bueno, el chino clásico tendía a ser monosilábico, cada sílaba tiene un significado. El chino moderno ha tendido a crear palabras combinando significados, y aquí vemos pues algunas: estudiar, leer. La mayoría de palabras chinas son bisílabas, pero cada una de estas sílabas y cada uno de los caracteres tiene un significado. Por ejemplo, la primera, lao shi, el lao es persona mayor, anciano o venerable, etc. Por tanto, lao shi es como viejo profesor, digamos, prácticamente, etc. Entonces, eso hace que en sí mismo cada fragmento de la palabra es como una raíz, pero las raíces se combinan y crean palabras nuevas.
He estado hablando de los intentos de fonetización. Eso no quiere decir que no existan, pero no han sustituido la escritura. De hecho, ya en el siglo XVI, XVII, cuando fueron los jesuitas y otros franciscanos y dominicos a China a predicar, se vieron con la necesidad de fonetizar, de transliterar o de transcribir los nombres propios, los nombres de las ciudades, los nombres de los filósofos, las costumbres, de buscar maneras de poner en letras esa ciudad donde viven o ese señor que era Confucio. Entonces, sobre todo Matteo Ricci creó un sistema y hubo sistemas de fonetización. Pero bueno, después de varios sistemas de lingüistas, el que se ha impuesto, la manera de fonetizar el chino es el sistema que se llama Pinyin, que se creó en la República Popular en los años 50 y que es el que se estandariza y que poco a poco se ha ido imponiendo en los ámbitos académicos, periodísticos, institucionales, globales. Eso hace que quizá alguna vez hayan encontrado escrito en vez de Pekín, Beijing, o hayan visto que algunos medios de comunicación lo usen, o que antes hubiéramos leído Mao Zedong, digamos escrito así, pero ahora lo ponen como Mao Zedong, o el filósofo Lao Tse, que es Lao Tzu, etc. Eso es porque la forma primera que aparece en la pantalla es la que está hecha según un sistema Pinyin y la otra es la que tenía tradición. Cada lengua, según sus criterios, ha mantenido, sin embargo, algunas palabras de estas que ya tenían tradición, como Pekín, que se escribía así y se sigue escribiendo así. Es decir, que no han, o con K o con Q, pero no Beijing. En cambio, por ejemplo, en el ámbito anglosajón han introducido Beijing y si tú vas al New York Times o algún diario, etcétera, siempre usan Beijing, no Pekín. Es decir, porque han preferido usar la forma que los chinos consideran que es la estándar. Este sistema se ha vuelto ahora cada vez importante en las últimas décadas por la aparición de lo digital, porque para escribir los caracteres en los ordenadores o las pantallas de los móviles se hace servir las letras, la transcripción. Y si tú escribes Ni Hao, N-I-H-A-O, en el ordenador, en el procesador de textos que esté configurado para esto, pues te aparecerá el carácter chino. El ordenador te lo saca. Bueno, dejamos esta previa donde hemos visto la cuestión de que cada sílaba es un carácter, que cada sílaba y cada carácter es un significado, y vamos a ver un poco, ya entramos propiamente en lo que es más propio de esta conferencia, que es la evolución histórica. Cómo ha ido cambiando, dónde surge y cómo surge, según, ten en cuenta de entrada, según el tipo de trazado, es decir, según qué superficie o según qué método de trazado. Primero había grabados en piedra o en bronce, o en huesos. Luego aparecerá el pincel sobre bambú, sobre seda, sobre papel, etc. Y luego también iremos viendo cómo van cambiando los usos o funciones y se van ampliando los ámbitos de aparición de la escritura china. De entrada, y eso es lo que daba un poco título a la conferencia, que podría parecer algo enigmático, bueno, antes de entrar propiamente a lo histórico, el mito. El mito en China tiende a decir que el que inventó la escritura es este señor, Zhang Jie, que lo vemos aquí con 4 ojos porque se fijaba mucho en todo, y lo que se dice es que se fijó en que los animales, las huellas de los pájaros en la arena, las huellas de los animales dejaban rastros y entonces a partir de estos rastros que los animales dejaban en el barro o en la arena, inventó la escritura china. De este mito lo que es relevante es que la escritura china, según esta narración, imita la naturaleza, y eso de alguna manera algo hay de ello. Bueno, luego encontramos algunos rastros podemos decir, de protoescritura, no escritura propiamente dicha, en vasijas de barro que son como marcas clánicas, símbolos que no se combinan, que no son todavía una escritura. Es un poco como los ganaderos tienen su marca de su rebaño, etcétera, ese tipo de marcas identificativas o similares, pero que ya nos hablan de una cierta tendencia a la creación de estos signos abstractos con algún tipo de significado, que no es todavía una escritura combinatoria, pero que sí que hay esta voluntad de significación. Esto es de hacia el 5000, etcétera, pero aún no es escritura china, no podemos hablar propiamente de escritura. Si fuéramos a la cronología, y aquí en este curso vais viendo diferentes orígenes, diferentes lugares, vemos que hay algunas muy antiguas, que en Mesopotamia, en el Valle del Indus, etcétera, y el chino no es de las más antiguas.
El chino aparece, aquí pone el 1200 a.C., podríamos decir 1300, 1400, 1200, hacia la parte final del segundo milenio. Hay escrituras que ya llevaban 1000 años o 1500 años existiendo, no es la más antigua. Quizá lo que es significativo es que de estas escrituras antiguas es probablemente la que tiene una vitalidad más alta, es decir, la que sigue viva y además pues es la segunda escritura usada en Internet, por decir algo. Después del inglés. Es decir, que otras han desaparecido, han quedado, digamos, interrumpidas por cataclismos históricos, etcétera, etcétera. La escritura china sigue en total vivacidad, transformándose, pero con una continuidad transformativa. Eso quizá es algo característico de la civilización china en general, que es su continuidad transformativa. No ha tenido interrupciones traumáticas y brutales cuando ha habido cambios de dinastía o cosas así. Ha sido un poco como aquello de Lampedusa, que todo cambia para que todo siga igual. Entonces, un poco sí que cambia, pero no cambia, y hay una continuidad. Y hay una capacidad de enraizamiento en cosas que vienen del segundo milenio antes de Cristo y todavía están presentes o vivas en cierta manera. Entonces, ¿cómo surge esta escritura? Surge en un entorno que es el que decía de la comunicación con los ancestros en un contexto de un ritual oracular, un tipo de ritual adivinatorio que ya viene del Neolítico, que durante miles de años se había hecho sin escribir. Se llama piromancia, clavar un punzón de hierro en un hueso, o en un caparazón de tortuga, o en un hueso de un buey, o algo parecido a un buey, y según cómo se rompía o cómo se fragmentaba la superficie del hueso, se interpretaba. Entonces, eso se iba haciendo, pero durante la llamada dinastía Shang, durante este periodo entre el siglo XIV y el siglo XI a.C., empiezan a escribir encima de los huesos la pregunta, la respuesta, quién preguntaba, en qué día preguntaba, es decir, hay datos muy precisos, y esta escritura, que tiene este uso muy preciso, era en un oráculo que se dirigía a los antepasados, a los ancestros. En esta sociedad, los ancestros, los antepasados eran los espíritus, eran los dioses, determinaban la vida de los humanos y se les preguntaba por todo lo que era relevante. ¿Hacemos guerra o no hacemos guerra? ¿Fundamos una ciudad o no fundamos una ciudad? ¿Sembramos o no sembramos? Son preguntas cerradas, no era una adivinación tipo Nostradamus, de aquí 1000 años pasará no sé qué, no. Era una perspectiva inmediata, un poco para saber, era como un consejero real que tuviera que decir, ¿qué hacemos? Y el jefe del clan o el rey decidía en función de lo que los ancestros le aconsejaban, le dictaban. Por tanto, los humanos dependían de estos espíritus y se comunicaban con ellos en un ritual donde había sacrificios, donde había consumo de alcoholes de alta graduación, etc., y donde se escribía, a partir de cierto momento, la pregunta, la respuesta, etcétera, etcétera. De todo esto sabemos bastante porque esta escritura oracular sobre huesos o caparazones que comunicaba a los humanos con los ancestros, con los dioses, con los espíritus, aquí vemos detalles de estos caracteres, aunque han evolucionado, se ha podido trazar su evolución. Es decir, se ha podido identificar y se han podido, por decir así, transcribir o editar y saber qué es lo que decían. Aquí vemos otros ejemplos, en este caso sobre un hueso de una escápula. De estos huesos, especialmente de caparazones de tortuga, se han conservado hasta 100.000. Es decir, no es poca cosa, estaban enterrados, se perdió su memoria y un erudito chino a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en una farmacia, ató cabos cuando se dio cuenta que esas piedras que decían que eran huesos de dragón y que las hacían salir para alguno de los preparados chinos en esa tendencia de la farmacopea china tradicional a mezclar cosas variopintas y que pueden ser desde hierbas a raíces, a insectos, etcétera, pero también algún tipo de roca. Y entonces estas piedras se creía que tenían una función mágica, muy sagrada, y ese señor empezó a ver estos signos, empezó a estudiarlo. Y luego se descubrieron yacimientos donde habían muchas, y eso ha permitido un estudio sistemático, que ha permitido ver el punto de partida de todo esto. Claro, es una escritura que servía en un contexto oracular muy concreto, que dominaban, digamos, los adivinos, los ritualistas, y todavía no es una escritura propiamente dicha, digamos, que sea capaz de vincularse a una oralidad. Sí que estaría vinculada a una oralidad de unas
ejaculatorias, unas frases y unas palabras dichas en el ritual, pero es a partir de allí donde la escritura coge otros usos. Sin embargo, esta función o este aspecto mágico, religioso, sagrado, que tiene en su origen la escritura china para comunicar no humanos entre sí, sino humanos con espíritus, con ancestros, con antepasados, con seres que no están presentes, la ha conservado. Y el chino todavía hoy tiene la escritura, los caracteres, unas virtualidades, podemos decir, mágico-religiosas a veces. Por ejemplo, en esta imagen vemos una persona en un templo ante un carácter muy grande que es Fo, que es Buda. Y en vez de tener una imagen del Buda, una representación iconográfica de la figura del Buda, tenemos la palabra escrita, Buda. Entonces, esto no es el único sitio donde pasa. Tenemos también, por ejemplo, el ámbito islámico, porque la religión no permite la representación de la deidad, también la caligrafía, etcétera, tiene una importancia y una presencia en los templos. Pero pues algo así nos habla de este tipo de uso, que lo vemos también en los talismanes mágicos que se queman para curar una enfermedad en el ámbito de las creencias tradicionales taoístas, o la presencia en las puertas de las casas de frases que ahuyentan los malos espíritus o traen la buena suerte. Aquí, por ejemplo, en esta frase que nos dice Ti Ke Chu Huan Jing, es decir, que de la tierra pueda salir oro. Es decir, estamos en el ámbito agrícola, que de la tierra salgan cosechas. Por tanto, es una frase que está propiciando, está intentando que la buena suerte llegue. O en las costumbres del Año Nuevo chino, que se pone del revés la palabra primavera, etc. Es decir, hay todo este tipo de costumbres asociadas a la potencialidad, a la energía que se asocia a la escritura. Es algo una rémora que queda desde el principio. En este sentido que decía también de que hay cosas que están desde el principio y siguen allí en los márgenes, si quieren, las tradiciones, las costumbres, pero están allí. Bueno, esta es una primera cuestión. Entonces, la escritura china, después de este primer estadio de uso oracular, empezó en los siglos siguientes, con la evolución de la historia china, hacia una sociedad señorial, aristocrática, si se quiere, feudal, a ser inscrita sobre bronces, unos bronces muy grandes que eran los que ejemplificaban el poder en China, más que grandes palacios como Mesopotamia, Egipto o grandes pirámides. Quien tenía el poder no lo demostraba con la arquitectura, sino con la tenencia de grandes bronces. Y estos bronces grabados, ligados al ritual, un ritual que ha perdido este valor mágico, religioso de conectar con los ancestros. De hecho, los ancestros seguirán siendo muy importantes en China siempre. El culto a los antepasados sigue siendo históricamente una de las formas de ritual más importantes, pero en el paso del segundo al primer milenio, los ancestros perdieron eficiencia, perdieron capacidad de influencia, y fue al revés. Ya los humanos son los que tenían que cuidar a los ancestros. Ya no dependían de ellos, ni se les preguntaba nada. Pero la escritura empezó a tener otros usos, más ligados al poder, al ritual de la aristocracia, etc. Y empezó a hacer servir para transcribir los códigos, las tradiciones orales, las canciones, las nuevas formas de adivinación, etc. Empezó, en este caso todavía con el grabado, ya sea en sello, ya sea sobre piedra o sobre bronce. Son escrituras arcaicas, digamos, que se usan durante el primer milenio antes de Cristo, ligadas a usos rituales de poder, los sellos grandes, los sellos pequeños, y luego empezó a aparecer el pincel. Seguramente anteriormente se supone y se sabe que había también escritura en pincel, pero son materiales peribles, materiales que se destruyen más fácilmente, el bambú, la madera, la seda. Los chinos inventaron el papel, pero un poco más tarde, a finales del primer milenio. Entonces empezó a usarse la escritura para fijar las tradiciones, digamos, literarias, la historia, los ritos, las canciones. Los filósofos, Confucio, Lao Tzu, etc., empezaron a aparecer por escrito sus palabras. De hecho, todos ellos, tanto Confucio como también otros, eran ágrafos, no escribieron, pero sus discípulos sí que lo escribieron. Entonces habría la escritura también sobre tablillas de bambú, a la cual se atribuye el hecho de que la escritura china tradicional fuese vertical, de arriba abajo, y los libros eran como un rollo desplegable de tablillas de bambú entrelazadas entre sí. Luego apareció con el primer imperio, cuando el emperador Qin Shi Huang, el de la Gran Muralla, los soldados de terracota, unificó y creó el imperio, venciendo a todos los otros reinos, creó un tipo de escritura muy
adecuada al régimen totalitario que él había impuesto, que es para recaudar impuestos, para hacer las levas de los soldados, para proclamar las leyes. Una escritura más rápida de trazar en pincel y al mismo tiempo muy homogénea, muy clara. A partir de aquí empezó a aparecer un poco ya la voluntad de estilo, y la que es la escritura estándar y la más clásica, la que hoy todavía se considera como el grado cero de la escritura en pincel, que es el kaishu, era la propia de los funcionarios. Pero también fue creciendo esta dimensión más estética, porque la élite de los que sabían escribir se fue convirtiendo en la élite de los que mandaban. Y esta élite de los que mandaban y sabían escribir querían demostrar su fineza, su saber hacer, su destreza, y entonces apareció una escritura cursiva que ya interpreta a veces en un solo trazo lo que en realidad, si lo escribes trazo a trazo, son otros más. Se va pareciendo más, por decir, lo que aquí llamaríamos la letra de médico, es decir, esta letra que solo sabe interpretar el que está un poco puesto en ello, que es más abstracta, más creativa, y todo esto va hacia las escrituras ya, la Zhaoshu, la escritura de hierba, la escritura que es la más artística, donde ya sí que el trazo es una especie de síntesis abstracta, difícil de interpretar porque no esté muy avezado y muy capaz de interpretarlo. Y nos habla, por tanto, de unos nuevos usos estéticos. Es decir, hemos pasado del uso oracular, del uso, digamos, literario y de fijar las tradiciones de la escritura, al uso burocrático para apuntar los impuestos, etcétera, etcétera. Y luego va apareciendo esta dimensión estética. Esta dimensión estética que también será muy importante y la que hablaremos más adelante. Otro ejemplo de esta escritura de hierba, donde hay una gran belleza curvilínea y más elitista, más difícil de interpretar para el común, incluso de los letrados, de la gente que sabe escribir. Cuando vemos la evolución, yo decía antes, hay una continuidad. Podemos decir, vemos aquí en algunos caracteres de izquierda a derecha el mismo carácter, cómo se va transformando, y por ejemplo en este de arriba aquí hay como una persona de pie, luego vemos en los que están más a la derecha que es como dos patas caminando y esa es la persona, o vemos algunos ejemplos el de pez o el de caballo o montaña, que al principio son claramente unos pictogramas, como un dibujo de una montaña o de un pez, luego se van estilizando, convirtiendo en algo más abstracto, pero donde es posible trazar esta continuidad o ver que hay, o en el de lluvia, abajo de todo, vemos las gotas como caen, y hay un trazo. Es una evolución transformativa a lo largo de los milenios, a lo largo de los años, y también según el tipo de trazado, porque unos dependen mucho de que están trazados con un buril rascando encima de un hueso o de un metal, etc., y otros en cambio ya son trazados con pincel y con otras intenciones o usos distintos. En esta evolución, a partir de un cierto momento, no solo cambia el soporte y la base, que como decía antes, con la aparición también del papel, que es uno de los inventos chinos, como la pólvora, etcétera, que se inventa, pues se dice, hacia el siglo I o II antes de Cristo, digamos, esta posibilidad de usar fibras vegetales y crear el papel. Otra cosa que aparecerá será las formas de imprenta en China. Nosotros aquí tenemos a Gutenberg, pero los chinos llevaban algunos siglos antes ya reproduciendo mecánicamente la escritura. Tendían a hacerlo a través de la xilografía, es decir, una placa donde escribían lo que querían, toda una hoja, luego la grababan y luego iban poniendo sobre este bajo grabado, digamos, iban poniendo papeles encima. Pero también aparecieron, como tenemos en esta imagen, formas de imprenta, podemos decir, de tipos móviles, es decir, de componer la página poniendo los caracteres que convenían en cada caso. Así encontramos que en el siglo VII se detecta el que es posiblemente el primer texto impreso que es reproducido a partir de una forma mecánica. No hay alguien que lo ha trazado con el pincel, sino que hay 100 copias, 200, 1000 copias. Fueron sobre todo los budistas los que impulsaron este tipo de reproducción mecánica de la escritura, de esta reproducción digamos, en serie, porque a diferencia de los letrados que buscaban la escritura con aura singular, a lo que aquel día hicieron de una manera especial, artística y demostrando su nobleza y arte,
los budistas lo que querían es que llegase el mensaje y por tanto que se distribuyese lo más rápido posible, que fuese a diferentes monjes y templos, etc. Y por tanto, hacer copias y copias y copias. Y por tanto fueron en esta dirección. Otra cuestión que tiene que ver con la escritura y que es otro invento chino, que todavía está un poco quizá a punto de desaparecer con el plástico y lo digital, es el papel moneda. Es decir, las monedas físicas de bronce o de cualquier metal existían en muchos lugares del mundo, o algún tipo de pequeña concha de algo que simbolizaba el valor de las cosas o una pieza de metal, pero a partir del siglo XI, XII, XIII en China empiezan a usar el papel para no tener que llevar en grandes transacciones, grandes cantidades de monedas, etc. Dicen, pues esto vale como 1000 monedas, etc. Pero para poder hacer eso también has de poder imprimir, has de poder hacer en serie papel. Y por tanto aparece también ligado a esta reproducción mecánica de la escritura el papel moneda, el billete, los billetes de dinero. Los libros también irán apareciendo, por tanto, todo esto nos va a hablar del libro reproducido, no el libro manuscrito o el libro incunable. Nosotros, los primeros libros, digamos, impresos, nos vamos hacia el 16, 17, 15, 17, pues allí ya tenían algunos. Todo esto tiene que ver, todo este proceso de evolución, también con algo que es singular en el caso chino, que no podemos explicar con mucho detalle porque tiene que ver con su evolución histórica, pero es que la figura del letrado o del mandarín, del que sabe escribir y del que domina la literatura, el que domina el canon de clásicos, el que accede a los exámenes imperiales y los aprueba, se convierte en China en el que es capaz de mandar. Es decir, el sistema burocrático chino, otro de los inventos que introducen los chinos son las oposiciones. Aquí empezaron a hacerse el 17, 18, 19. En China desde el siglo II a.C., I a.C., empiezan a hacerse oposiciones. Es decir, hay una meritocracia basada en los exámenes, en que has de redactar, en que has de glosar unos clásicos, has de demostrar la familiaridad con unos textos, has de demostrar la destreza en la redacción y en la caligrafía. Y hay unas academias donde se estudia esta tradición y esta escritura. El poder se reproduce a través de la escritura. El poder, quien sabe escribir y leer y quien conoce los clásicos es el que manda. Los ministros, los recaudadores de impuestos, los gobernadores, etcétera, son letrados, son literatos, son mandarines, que les llamamos. Y esto se va consolidando a lo largo de los siglos, es una forma de reproducción del poder, los exámenes imperiales, y pondrá la escritura en el centro de todo ello. Esto explicará un fenómeno que de entrada podemos parecer contraintuitivo, que es que escribir en chino tiene su dificultad, has de memorizar algunos miles de caracteres, no son 28 letras y las combinas y ya está, sino que tiene su qué, y en cambio los índices de literacidad, es decir, de gente que sabía leer y escribir en China, siempre han sido parejos, incluso en algunos momentos superiores a Europa. Y Europa, con 28, 29, 30, lo que sean, unas pocas decenas de letras ya tiramos y luego hay que saberlas combinar, etc. ¿Eso por qué pasaba? Porque en China saber leer y escribir tenía un gran incentivo. Te permitía un ascenso social real. Es decir, si aquí un hijo de un campesino o un hijo de un pequeño comerciante sabía leer y escribir, pues le daban unas palmaditas y dice, mira que mi hijo es muy simpático, es muy listo, pero seguiría siendo campesino difícilmente, con muchos, si entra en la iglesia, pues, pero no habría. En cambio, en China, en principio, en teoría, el letrado, el que aprende, puede ir a un examen y aprobar. Evidentemente hay recomendación, los que tenían dinero posibles, etcétera, podían ascender, pero justamente todo este sistema se hizo para evitar el poder de la aristocracia, para que todo el dinero fuera a parar al Estado, para que no hubiera manos que se lo quedasen, para que todo el poder fuese del Estado. Por tanto, en principio, mientras fuese leal al Estado, pues al imperio, bienvenido fuera quien fuese. Sí, eso permitía que cualquier comerciante o pequeño campesino, pero que tuviera unas posibilidades, pusiese su hijo con un preceptor y llegase a tener algún pequeño cargo. Es decir, era un factor de ascenso social real. Entonces, aquí vemos las imágenes de las celdas donde se hacían los exámenes, aquí el interior de estas celdas, también aquí vemos una chuleta, pues también intentaban hacer la camiseta con todo escrito aquí. Y en general las letras, la escritura, la literatura siempre habrá tenido en China una gran importancia política. Eso también
crea un efecto secundario. La literatura en China siempre ha estado en el centro de la reproducción del poder, las letras, y eso la ha hecho, digamos, transportar estos valores. Pero la cabra tira al monte y los escritores o artistas tienden también a salirse de las pautas dadas y empiezan a crear un poco buscando la belleza por sí mismo, buscando su expresión personal, y eso hará que la literatura china sea una de las grandes aportaciones. La literatura, en general, la cultura letrada, también la historia, la filosofía, genera una tradición milenaria muy potente, y eso le da importancia. Aquí vemos ejemplos, incluso en época totalmente iconoclasta, donde se intentaba romper con la tradición, como es la revolución cultural en los años 60, se inicia y se transmite inicialmente a través de los tazhao, los diarios murales clavados en las universidades para criticar a los rectores, a los decanos y los profesores, etc., y a los mandatarios, para hacer caer el orden burocrático, burgués, antirrevolucionario que había, y es la escritura la que impulsa todo esto también. Cuando vemos esta evolución, yo he hablado de la mecanización, de la imprenta, de la xilografía, pero claro, el chino cuando llega al siglo XX tiene un problema, que es que formas de mecanización que otras lenguas, perdón, que otras escrituras de carácter alfabético tenían fácil, en chino no lo eran, como la máquina de escribir. Porque tú puedes tener una máquina de escribir con un teclado con pues 20 y tantas letras y los signos, admiración y tal, pero en chino necesitarías unos cuantos centenares o miles de tipos, y por tanto te has de mover como una coordenada arriba abajo, muy lento, muy difícil, muy complicado. Es prácticamente una imprenta, digamos, que ya no tiene la rapidez y la versatilidad que ha tenido la máquina de escribir con el tiempo. Eso ha hecho que en China hayan pasado directamente, prácticamente, de escribir a mano hasta hace 2 décadas, 3 décadas, con la aparición del ordenador, a poder escribir de una manera reproducida en el tiempo y el espacio, muy eficaz, que es la digital. Porque tú ahora en cualquier ordenador o dispositivo, en un móvil, pones la transcripción fonética, aquí pone Tian Nao, que es cerebro electrónico, tal como lo llamamos al ordenador aquí hace 30, 40 años, por la combinatoria que decimos, Tien es electricidad y Nao es cerebro, Tien Nao, tú escribes esto y te sale si pones solo Tien, te sale una ventana flotante donde hay opciones y tú has de escoger la buena. Pero cada vez los ordenadores son más sofisticados y predictivos. Si escribes una frase ya te la escribe bien. Escribes una frase con letras, como antes decía, Ni Hao o Tien Nao, el pinyin, las letras. Por tanto, ahora cualquier chino que quiera usarlos, o cualquier persona que quiera usar los ordenadores para escribir, lo tiene más fácil, porque lo que hace difícil, antes preguntaba, decía, el chino es más difícil que otras lenguas. Lo realmente difícil de chino es escribir de memoria a mano, porque es recordar cómo era que el signo, reconocerlo es relativamente fácil, es como reconocer una señal de tráfico es fácil, pero si ella dijera, escríbame la señal de prohibido, no sé qué, dices, rojo, la raya iba para acá, es decir, tiene su qué. Entonces, el ordenador ha facilitado mucho la capacidad de escribir y de facilitar esto, porque automatiza y solo hay que saber cómo suena. Entonces, esto ha sido un salto importante. Y además, como decía antes, es una lengua muy usada con sus redes sociales, con sus buscadores, la segunda más importante en Internet, por ejemplo, etc. Bueno, con esto hemos visto esta evolución de la escritura desde los huesos oraculares hasta las pantallas de cristal líquido, desde unos usos adivinatorios, unos usos literarios, filosóficos, burocráticos y estéticos, que luego ampliaremos. Y ahora, sin querer complicarlo mucho, vamos a ver un poco cómo funcionan, qué tipo de maneras de relacionarse con el significado tienen los caracteres, estos signos chinos. Hay unos que son pictogramas, es decir, que son dibujitos, que dibujan, que hay una relación icónica con el referente. Por ejemplo, la montaña, el primero, o el agua, que es como unas corrientes, o una luna, o el cuarto que es como una persona con los brazos abiertos, que es grande, o cielo, que es una persona con los brazos abiertos y algo arriba, que es el cielo, etc. Es decir, hay unos que representan, son como dibujos, pero no todos los caracteres chinos son dibujos. Estos son los pictogramas. Hay otros que son ideogramas. Ideograma quiere decir que expresa una idea abstracta. Por ejemplo, el primero de ellos, el Zhong, lo veremos más, es el centro. Es un círculo inicialmente, un cuadrado atravesado por una raya. Esto es centro, la idea de centro. Los dos siguientes
donde vemos, bueno, luego iremos allí, el 1, 2 y 3 expresan ideas abstractas, no es un dibujo. Y luego hay unos que mezclan significados preexistentes para crear otro. Y finalmente hay unos que son, digamos, pictofonéticos, es decir, que tienen algo fonético y algo que tiene de significado. Se mezcla, y esto en realidad son la mayoría. Dan algún tipo de información fonética, pero en general el chino da poca información fonética. Hay escrituras transparentes y escrituras opacas. En las teorías de la escritura es una de las distinciones que se hace. Las escrituras transparentes son las que entre el signo escrito y su relación oral, lo que representan de la oralidad, hay una relación especular, casi como un cristal. Por ejemplo, el castellano o el italiano son de las escrituras más transparentes porque hay una correspondencia letra-sonido casi en todos los casos. Hay alguna, la G, la J, alguna cosa, pero casi todo suena tal como se escribe. El italiano también. Si vas al inglés ya, o al francés, dices oiseau, pájaro, o iseau. Bueno, no es exactamente las letras con lo que suena, no cuadran. Pero en el caso del chino es que no hay casi información. Yo el primero he dicho el de arriba, que es shan, montaña, pero es un dibujo de una montaña, no hay nada que represente un sonido S, H, etc. Eso es uno de los factores que esta opacidad de la escritura china, su escasa o limitada capacidad de representar fonéticamente, tendrá unos efectos secundarios, que luego comentaremos, interesantes. Dentro de los tipos de escrituras, las teorías de la escritura, eso no quiero extenderme mucho, hay unas que son alfabéticas, silábicas. El chino estaba todo hablando de sílabas, de que cada signo es una sílaba. Se les llama morfofonética o logosilábico. Y lo importante, el paso que da entre los signos oraculares y cuando realmente empieza a ser escritura, es cuando algunos signos de esos que es como representa un caballo o una montaña, cuando empieza a hacerse servir ese signo para no representar ya un caballo o una montaña, sino por su sonido. Y entonces se mezcla con otra cosa y digo, cuando quiero decir alguna cosa que suene ma, como caballo es ma, pues pongo el signo de ma y una cosa delante. Antes, cuando hablaba cuando he enseñado los 4 tonos, aquí ma, ma, ma. Vemos que en la parte derecha hay este ma, bueno, el tercero es ma caballo, que está solo, pero los otros vemos el mismo signo que el caballo con algo al lado que es una mujer, entonces quiere decir madre, o con 2 bocas encima que es reñir, y lo veremos. Es decir, que hay esta capacidad que tienen los caracteres de combinar y de usar, esto es lo que se llama el principio de rebus, y que hace que algo que podría ser simplemente una colección de signos abstractos, de dibujos, se convierta en escritura porque empieza a vincularse a la oralidad. Pero la vinculación con la oralidad del chino es limitada, es escasa y no es muy fuerte. Aquí vemos algunos ejemplos de pictogramas de cómo evolucionan desde el dibujo, cómo representa una mujer, un niño, el campo, etc. Por ejemplo, una madre donde vemos los pechos muy claramente representados y, por tanto, este elemento pictográfico nos remite al referente, al objeto, a la persona a la que está representando. O el agua, esta especie de fluir de este río con corrientes distintas. O el corazón, donde los ventrículos, etcétera, están representadas. Vemos también, es interesante también apuntar que corazón en chino es el órgano con el que se piensa tradicionalmente, en filosofía, etcétera. Es decir, nosotros pensamos el concepto de mente, porque en la tradición china no distingue entre cuerpo y mente, espíritu, no sé qué, entonces el órgano con el que se piensa es con el corazón. No quiere decir que sean emotivistas, sino que piensan, es decir, el órgano que sirve para pensar es el corazón, o que emoción y raciocinio están mezclados. Bueno, otros pictogramas en su evolución, de arriba abajo, son ejemplos simplemente de esta dimensión, que es la que de entrada nos llama más la atención, porque es la más exótica, diferente, curiosa. Aquí vemos los animales, arriba su forma más arcaica y claramente pictográfica. A veces son animales como de pie, como el caso del caballo, o visto de lado, o el pez, el pájaro, el dragón, la tortuga. Pues estos 5 animales los vemos en una evolución que cada vez se va volviendo más abstracta.
Entre la penúltima y la última fila, la tercera fila y la cuarta fila, hay un pequeño cambio que es, fijaros que el caballo tiene todavía 4 patas y abajo es solo una raya. Lo mismo el caso del pájaro, etc. ¿Por qué se produce eso? Porque en los años 50 en la República Popular se intentó, como veían que no se podían quitar de encima los caracteres chinos porque había demasiados homófonos y porque estaban demasiado atados a esa tradición, aunque la quisieran destruir, intentaron simplificar los caracteres, es decir, reducir el número de trazos, hacerlos más fáciles de recordar, y estos últimos de abajo son los que actualmente son vigentes en la República Popular, que son lo que se llama el chino simplificado, y la tercera fila, el de encima, sería el que se llama el chino tradicional, que es el que se usa en Taiwán o en Hong Kong, o también en la República Popular cuando se editan textos clásicos. Es decir, en este caso es este tipo de signo. Estos son algunos ejemplos de pictogramas. Este es, por ejemplo, un carro visto desde arriba. Las 2 ruedas, el cuerpo del carro, pues son ejemplos de pictogramas. Los ideogramas, el 1, 2, 3, el del centro, y estos dos de abajo, si fijáis, son antónimos. Quieren decir uno lo contrario, parecen de un test psicotécnico. ¿Qué quiere decir uno y el otro? El que está más cerca de mí, el de la derecha, quiere decir, de mi derecha o vuestra izquierda, es Shang, que es arriba, y el otro quiere decir abajo. ¿Por qué? Porque el punto, este punto que está aquí, este está encima y en este caso está debajo. Por tanto, esto quiere decir encima y esto debajo. Es un concepto abstracto representado no de una manera pictográfica, sino a través de dar una idea. Son los ideogramas propiamente llamados. O en este caso, en este lavabo de una ciudad china, donde vemos estos 2 signos, que es lo prominente y lo hundido, lo cóncavo y lo convexo, para representar en esta forma creativa que a veces aquí también encontramos en los lavabos, que ponen una sombra de copa y una pamela, no sé qué, pues para representar dónde van los hombres y las mujeres en ese lavabo. Como decía, para crecer, el chino se basa en la combinatoria. Para crecer y dar más caracteres empiezan a combinar caracteres previamente existentes. Por ejemplo, el de la puerta y una boca. Una puerta que es como si fuera esas de las películas del oeste, con 2 batientes que se abren, y la boca. Cuando los combinas, quiere decir preguntar, que es como alguien que saca la cabeza y dice, hey, no sé qué preguntas. O Ming, que es brillante, donde vemos el sol y la luna. O Hao, el de Ni Hao, que es bueno, que es bien, y que es la madre, la mujer y el niño. La mujer y el niño es bien, es bueno, por tanto, Hao. Claro, todo esto transporta ideología, transporta una tradición, una manera de ver el mundo, etc. Bueno, y aquí veríamos otros. Los pictofonéticos, esto que decía antes, el carácter que tenemos arriba al lado de pictofonética es el caballo, pero el caballo con una mujer al lado es, quiere decir madre. Cuando tiene una boca al lado del caballo, el signo quiere decir preguntar, es partícula interrogativa, y cuando hay un signo de insecto al lado del caballo es hormiga. Aquí vemos, por tanto, que ma, el sonido de esta sílaba que es caballo, en los 3 de abajo ya no funciona, no tiene nada que ver con caballo, sino funciona como un referente de sonido, de cómo se debe pronunciar. Esto es lo que la mayoría de caracteres chinos tienen. Una parte a la izquierda que es lo que se llama el radical o la raíz, que indica cualquier carácter donde está algo, un signo de mujer, quiere decir que tiene que ver con el campo de la mujer, cualquier que tiene una boca que tiene que ver con comer o con hablar, y cualquier que tiene un insecto, pues eso es un insecto, puede ser depende del caso. Por tanto, hay unas palabras que nos indican qué tipo de palabra por el significado es, y otro qué tipo de pronunciación por la parte. Pero es una indicación un poco vaga, que afecta a un grupo de palabras, es decir, que no es una letra L, A, la, es un poco más complicado. Aquí vemos esto, madre, caballo, reñir, ma. La pronunciación es el ma, y la parte que viene del caballo es la que nos da la pronunciación ma. Luego el tono diferente en cada uno. Aquí vemos la parte de la raíz. Todas las palabras que tienen en la parte izquierda estos trazos que están en el centro, encima de la mano, son algo que tiene que ver con la mano. Y por tanto, abrazar, empujar, estirar, mover, etc.,
tienen en la parte izquierda del carácter, si os fijáis, siempre el mismo signo, y eso nos indica, cuando tú lo ves, aunque no sepas exactamente qué quiere decir, dices, esto tiene que ver con algo que se hace con la mano, algo que se toca, que se coge, que se estira. Entonces, el chino funciona así. Y la parte de la derecha, la otra parte, te da algún tipo de información sobre cómo se pronuncia, pero no es segura. Es decir, depende. Por ejemplo, la parte esta de Pao, a veces es Pao, a veces es Pao. Es decir, no siempre suena igual, pero te permite hacer una cierta predicción relativa de cómo suena. Bueno, por tanto, esto era sobre cómo funcionan los caracteres chinos, en el sentido de que hay algunos que son dibujos, algunos que son ideas, y algunos que combinan ideas, y otros que combinan ideas con sonidos. Esto era otra mirada sobre la escritura china. Ahora vamos a otro aspecto que es formal, que nos llevará hacia el aspecto estético, donde vamos llegando al aspecto, aunque no para ser un artista, la escritura, cualquier escritura entre nosotros también intenta ser ordenada, clara, tiene unas normas del trazado correcto, del trazado eficiente, etc. Y nos fijaremos, volviendo al concepto de combinatoria, que en realidad estos caracteres chinos que parecen muy variopintos y distintos, combinan siempre unos mismos trazos, es decir, es una combinatoria de unas rayas distintas que siempre son las mismas, que se trazan siempre con un mismo orden para acordarse. Es como si alguien sabe de música, pues aprendes las escalas, siempre lo haces en un mismo orden, y luego que tienen que moverse en una proporción del espacio. Vamos a ver ejemplos. Sobre los trazos, este carácter, Yong, tiene todos los trazos posibles en principio, tiene el punto, una raya horizontal, una vertical. Vemos en otro ejemplo aquí desplegado. Este repertorio de rayas distintas, de trazos, son los que, combinados con ellos, puedes hacer cualquier carácter chino. Es decir, al final siempre hay la raya que baja hacia la derecha, la raya vertical, la raya con gancho, el punto que sube, el punto que baja, la raya horizontal, etc. Fijaros que estas rayas, yo les llamo rayas, son trazos, porque tienen algo de vida, es decir, cuando ya tienen porque están trazados con pincel, el pincel baja más y luego se va subiendo, acaba en punta, es decir, hay un sentido estético ya incluso lo muy básico. ¿Sí? Aquí vemos otro ejemplo de estos trazos, 8 trazos básicos. Por tanto, finalmente hay una combinatoria de algo mucho más sencillo. Si el chino culto tiene que dominar unos 3.000 caracteres, antes, digamos, a la hora de escribirlos tiene que dominar estos 8 trazos, porque estos 3.000 caracteres se hacen todos combinando estos 8 trazos. Hay algunos más, otras combinatorias, pero en principio es esto. Luego está el aspecto, decías, de la proporción espacial. También nosotros, cuando escribimos, no cada letra tiene que ser una más grande que otra, tiene que tener una proporción, cada letra tiene que ocupar un espacio. En el caso de la escritura china, los caracteres, cada carácter está inscrito en una especie de cuadrado implícito, aquí está explicitado, respecto al cual tiene que tener una cierta proporción de distancia, de no ocuparlo, no ser demasiado grande ni demasiado pequeño, ni irse para un lado, y de jugar con el vacío y el lleno, y de buscar también una armonía de las curvas. Si vemos las rayas que hacen estos caracteres, aunque son escrituras muy estándar, fijaros que esta raya no es exactamente recta, sino que tiene un punto de inclinación. Y que hay casi como una relación gráfica entre este que está todavía más inclinado y este, hay como un punto de fuga. Es decir, hay los caracteres chinos, ahora vamos hacia lo estético, hay una voluntad de movimiento, de armonía y de interrelación entre los trazos. Por tanto, al letrado, a este letrado que tenía que aprobar los exámenes imperiales, que tenía que saber lo que decía Confucio, que tenía que componer poemas, que tenía que, etc., también se le exigía que tuviera un dominio del pincel como para hacer algo aceptable. Nosotros teníamos la letra gótica, etcétera, y luego habían los cuadernillos para aprender a escribir bien. Esto se ha ido perdiendo bastante, pero en China la caligrafía, ya iremos viendo, es un arte mayor, ahora lo veremos. Entonces, esto es lo que le da esta dimensión estética, el arte de escribir, lo que llaman shufa, la caligrafía, que ya no es solo, como decíamos, entre nosotros, algo que sí que tiene una letra bonita. Sí que hay momentos, el momento previo a la imprenta, los libros medievales, los iluminados, las letras iniciales muy artísticas. En China, como decía antes, la gradación de las artes es distinta a la nuestra. No hay
una arquitectura magnificente porque hacían una arquitectura de madera que se quemaba, el poder se manifestaba a través de los bronces y no de las pirámides ni de los grandes palacios. En la gradación de las artes también hay algunas distinciones. Por ejemplo, en China no hay una distinción entre artes mayores y menores o entre artesano y artista. La escultura es importante, pero no tanto como entre nosotros, y la caligrafía es una de las artes más apreciadas, más valiosas. Entonces, para poner un ejemplo, en la dinastía Han, que es entre el siglo II o III antes de Cristo y principios del siglo III después de Cristo, digamos el II antes y después, la época romana, lo que la persona que gobernaba o la persona superior que estaba en la élite tenía que dominar era algunas prácticas que venían de prácticas más arcaicas, más físicas, como el tiro al arco o los rituales o la conducción de caballos y cuadrigas, pero después ya aparecía la escritura, la música y el cálculo. Cuando saltamos ya un milenio más tarde y vamos a las artes del letrado siglo VII, cuando ya se lleva varios siglos con sistemas de exámenes imperiales, de acceso al poder a través del dominio de la tradición del pincel y de todo lo que transporta el pincel, la caligrafía, la pintura y la poesía están entre las artes que ha de dominar el letrado. Es decir, el que manda, el ministro, el gobernador, el recaudador de impuestos, tiene que ser diestro en estas artes. Y también en la música, especialmente algún instrumento, la cítara, o un tipo de juego de mesa de estrategia, como especialmente el Weiqi, que aquí conocemos como el Go, que es un juego que parece unas damas, pero es de unas reglas muy simples, pero muy complejo, que es uno de los juegos donde todavía no han conseguido que la máquina venza al hombre. Por tanto, para imaginarlo, la dificultad ambigua en la que se mueve este juego. Aquí vemos representaciones de este juego. Por tanto, el letrado tenía que dominar las artes del pincel y los objetos con los que se caligrafiaba, con los que se escribía, se convertían en sí mismos en objetos preciados, artísticamente valorados y algunos de ellos muy caros, muy especiales. Estos 4 tesoros del calígrafo, o los 4 tesoros, perdón, del letrado en general, son, por un lado, el papel de arroz, el papel de fibras, papel de bambú, que va teniendo pues, unos solos que se meten en un desarrollo y unas texturas distintas. Luego el pincel, la piedra y tintero y la barra de tinta. Entonces aquí vemos otras representaciones de estos objetos, el pincel, las barras de tinta y bueno, un recipiente para echar agua. Aquí un letrado con sus objetos sentado. Los pinceles a veces muy grandes porque hay que hacer grandes banderolas, etcétera, a veces pequeños. Por tanto, en sí mismo, el tipo de pelo, eran objetos de arte, la tinta, la piedra, el pincel y el papel. También en el acto de escribir hay algo que es muy característico chino, que es la caligrafía se convierte en un arte de expresión, es decir, más allá de su uso literario, burocrático, etc., es una forma de expresión, pero también es una forma de expresión de la propia calidad humana, de la propia armonía. Y el calígrafo, la persona que escribe, tiene que escribir en una posición armónica que le permita que fluya lo que se llama el chi, el aliento vital, hacia el papel, y por tanto tiene que tener los 2 pies paralelos delante del papel. El pincel tiene que estar en la parte central delante de su cuerpo, es decir, no tiene que estar recostado, tiene que estar, y en principio, sobre todo en una práctica artística, tiene que estar como respirando con el pincel, etc. Por tanto, entre las artes del pincel y las artes marciales o las artes pictóricas, las artes musicales, hay una misma lógica, que es el ejecutante está transmitiendo una energía, una respiración, etcétera, una armonía, si se quiere, simplemente corporal, que se reflejará en el acto y también su calidad moral, su capacidad de concentración, su serenidad y su cultura previa, porque su conocimiento de la tradición de los calígrafos, de los letrados, porque es una tradición que se aprende a base de copiar, de imitar los modelos, los calígrafos famosos, los grandes escritores, y a base de imitarlos se llega a conseguir el pequeño acento, la ejecución singular,
el arte chino en general no valora la originalidad, sino más bien una ejecución donde la hora y aquí pues, llega a una realización sorprendente. Entonces, lo que decía antes, la manera de coger el pincel puede parecerse incluso a la manera de coger los bastoncillos, los palillos chinos, y esta posición recta que permite que fluya la respiración, que el cuerpo esté simplemente en calma. El acto de preparar la tinta también se concebía tradicionalmente con una manera de serenarse, porque te puedes estar a lo mejor 15 o 20 minutos ahí dándole vueltas, y por tanto una manera de calmar la mente, de entrar en ello. Por tanto, esta dimensión artística también tiene esta dimensión ritual que conecta con estos usos, si queréis, rituales o espirituales, que también hay que decir que en la tradición china, en general, lo profano y lo sagrado, lo espiritual y lo mundano se mezclan en todo. Y eso está también allí. Entonces, estas maneras de coger, que es normalmente con la muñeca libre, y entonces tiene que moverse, tiene que tener una armonía, tiene que tener un juego. Y vemos aquí diferentes posiciones diferentes. Una práctica que todavía se puede ver por las calles o en los parques, sobre todo en China, es la escritura con agua, que es una escritura efímera, y que nos habla también de este acto, digamos de ritual que desaparece. Entonces, como una diversión, algo que aparece es gente con una especie casi de brocha gigante, parece una escoba más bien, o un palo de fregar, están haciendo caracteres, trazando poemas que se van secando y van desapareciendo. Tiene su magia también. Bueno, por aquí llegamos o acentuamos la parte esta caligráfica, artística, porque se habla de las tres perfecciones, o de la interacción y la relación directa que hay entre poesía, caligrafía y pintura. Porque veremos que en las pinturas paisajísticas chinas habrá textos trazados en los que hay poemas o hay explicaciones, y por tanto esto hace que el mismo instrumento, el mismo papel, el mismo pincel y el mismo calígrafo, pintor, poeta, letrado, que puede ser uno de los grandes calígrafos, es un emperador de la dinastía Song, uno de los más apreciados, o entre los mejores poetas también hay ministros, es decir, que no estaba reñido el tener algún papel en la función pública, porque accedían a través de eso con ser un gran artista. También hay algunos poetas, artistas, etcétera, que eran más heterodoxos y que eran los que habían quedado sin plaza o habían ido al exilio o habían suspendido los exámenes en un momento dado y quedaban en los márgenes y dejaban salida a su genialidad. Aquí vemos esta interrelación entre caligrafía y pintura, en estas pinturas de estos bambús, donde el texto se integra, estas líneas textuales se integran en este bosque de bambús prácticamente, en estas rocas y bambús, o vemos en este caso esta formación rocosa que si vemos los caracteres vemos que son también angulosos, que tienen esta especie de ritmo gráfico que se puede relacionar una cosa con la otra. Y por tanto hay un diálogo. No es un mero... Y además si vemos incluso el espacio que ocupa en la pintura, hay tanta importancia a la parte representada como pintura con la parte textual. Y hay un diálogo a tres bandas, lo que dice, cómo lo escribe y lo que escribe. En este caso veremos ahora lo que escribe también. Vemos otro ejemplo, escuchando los bambús, donde vemos unos bambús que están como en el viento, un texto, y este texto, aquí lo vemos ampliado el texto, que tiene una importancia por sí mismo, con una caligrafía pues, de carácter cursivo, digamos estéticamente atractiva. También vemos sellos, luego hablaré de los sellos, porque los cuadros, las pinturas, a veces eran hechas muchas veces no por profesionales, sino por letrados, que eran gente que tenía un trabajo en la oficina de recaudación de impuestos, o en el ministerio, o en la oficina local, y además pintaba, caligrafiaba, etc. Por tanto, no se ganaba la vida con ello, pero lo regalaban o quedaban con unos amigos a tomar té o licores y ponían sellos. Los diferentes propietarios ponían su sello personal y eso a nadie se le ocurría tener un Velázquez y ponerle un sello, filmarlo él, pero en China
tener un cuadro antiguo y ponerle sellos es una manera de revalorizarlo, de darle un valor añadido. Por tanto, hay todos estos sellos por allí. El texto que pone este fragmento que vemos aquí, más o menos dice: en el estudio vacío, sentado en profunda soledad, un sonido fresco envía pura belleza, como colgantes balanceándose en el viento o una cítara solitaria sugiriendo agua corriente. ¿De dónde viene ese sonido? Los bambús verdes en el patio, claros y ligeros como un eco. El sonido y los oídos están en sintonía. El sonido del bambú ahora es muy hermoso. Mis oídos también están despiertos. ¿Quién dice que el sonido está en el bambú? Saberlo depende de uno mismo. La persona noble es como el bambú alto. El bambú delgado es como el hombre noble. Por tanto, un poco nos pone la banda sonora y la interpretación, este texto que nos habla de la percepción de este sonido, de dónde viene este sonido. El sonido viene del bambú, soy yo que lo oigo. Habla del que está receptivo, que podría no fijarse en el sonido que hace en el viento el bambú. Por tanto, este texto completa y da sentido, y no es solo una decoración allí, sino que forma parte de esta triangulación entre imagen, la caligrafía, la manera en que ha sido trazado y el contenido de lo que ha sido trazado. Por tanto, todo ello... Luego aquí sigue el texto, el título es Compongo un poema sobre escuchar el bambú. Sigue y dice, cuando el sonido entra, la mente responde. Es una reflexión casi filosófica, es decir, sobre hasta qué punto es mi percepción, es la mente, la atención, etcétera, etcétera. Entonces, otros ejemplos, en este caso también de bambús y textos escritos. Hay un tratado de un pintor que se llama Shi Tao, que justamente he traducido y acaba de aparecer ahora, que se llama Apuntes sobre pintura del monje Calabaza Amarga, donde también habla de caligrafía. Y en algún momento él mismo es pintor, él mismo es calígrafo y también habla de la relación de la pintura y la caligrafía, y por tanto es otro ejemplo de esta interacción, donde un pintor es calígrafo y además escribe sobre un tratado filosófico sobre lo que implica pintar, etc. Estos son ejemplos de este pintor Shi Tao, de caligrafías, de textos caligráficos suyos, que por sí mismos tienen un valor, una belleza, una singularidad estética muy preciada y muy cara. Hay cosas que valen mucho dinero. En este caso vemos, por ejemplo, la presencia humana en la pintura paisajística china no es antropocéntrica, está dentro de la naturaleza, pero vemos una persona allí abajo con la barca solitaria en la montaña y esta montaña emergiendo y estos textos encima. Es decir, hay una energía que pone en relación el texto con la montaña que sube. O en este caso, otro tipo de caligrafía que se relaciona también de Shi Tao, que se relaciona con esto, con lo que escribe. Y ya dejando Shi Tao, vemos este caballo con una gran cantidad de sellos, y los sellos aquí toman una gran importancia, casi que son más llamativos que lo que representa la pintura central. El sello grabado en jade o en una piedra, etc. Sabemos en todas las culturas los sellos reales, los sellos tienen mucha importancia, y todavía en China, por ejemplo, especialmente en Taiwán, que quizás son más tradicionales en esto, tener el sello es imprescindible para algunas operaciones bancarias, por ejemplo, la firma y has de tener tu sello personal. Es decir, que el sello sigue teniendo este valor de identificación. También en China aparece aquello de los medios sellos, que solo trayendo cada uno su medio sello tiene un valor, etc. Pero en general el sello en China, aparte del uso personal, social, económico, político, etc., el sello tiene una voluntad estética y hay una capacidad de crear una síntesis del nombre propio o de una frase o de un aforismo que tiene por sí mismo un valor. Aquí vemos ejemplos de sellos, etc. Nuevamente el rojo, tradicionalmente, para la caligrafía era reservado para el emperador, pero en los sellos sí que es posible, sí que ha sido posible usar el rojo para cierto momento. Con esto ya salto en estos usos estéticos a lo contemporáneo, al siglo XX y al siglo XXI. La caligrafía, una acción tradicional, una forma de expresarse, una forma de crear, una forma de relacionar pintura, texto, pero hay creadores, como en este caso este artista chino Xu Ping, que hizo una especie de obra conceptual que se llama Tianshu, que consistía en hacer un libro
Aquí vemos el libro y también una exposición con el libro grabado, digamos así. El libro del cielo lo hizo a finales de la década de los 80 y está hecho con grabados de tipos móviles a la manera tradicional, grabando uno por uno, hasta 4.000 caracteres, es decir, hizo todo un libro según la manera tradicional de hacer la tipografía, pero con una característica, es ninguno de los caracteres realmente existe. En este combinatorio de ocho trazos que os decía, combina siempre de una manera que ninguno de estos trazos realmente es un carácter chino. Parece un carácter chino, pero no significa nada ninguno de estos signos. 4.000 pseudo caracteres chinos. Con ello hacía una especie también de reflexión, porque el concepto de Tianshu, el habla o el libro del cielo, era a veces hablado para el bla 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 del lenguaje, del poder, que no se entiende nada, etc. Y por tanto tenía un sentido, si quieres, también simbólico, pero esto es otro ejemplo de una página de este libro, de la primera página, y estas son imágenes de estos tipos móviles. Se utiliza la tradición para hacer un acto conceptual rompedor, porque está creando algo que parece escritura china, pero no es escritura china, es totalmente inventada. Luego hay un tipo de calígrafos, de pintores chinos que utilizan la caligrafía ya conectándola con las corrientes del arte contemporáneo, expresionista, abstracto, gestualista, y vemos algunos ejemplos de caligrafías que ya nos remiten a este tipo de creación mucho más impactante, moderna, y que se basa en la tradición, y también encontramos creadores modernos occidentales como Matisse, como Henri Michaud o como Tapias mismo. Con Tapias tengo una anécdota curiosa. El año 91 invitamos a un calígrafo chino con unos amigos a hacer unos cursos, estuvo en diferentes ciudades, y cuando llegó a Barcelona lo primero que me dijo es: quiero conocer a Antoni Tapias. Y dije: es que el señor es un artista muy conocido, muy difícil. Y el señor, el profesor que venía de Pekín, estaba muy pesado y no paraba. Y al final dije: bueno, voy a llamar a la Fundación Tapias, y entonces le iremos a visitar la fundación. Yo sabía que a Tapias le interesaban mucho las cosas chinas y tenía una colección de libros, y así lo tranquilizo. Pues al cabo de una hora estábamos en casa de Antoni Tapias tomándonos un vino y enseñándonos su colección de cuadros, su colección de caligrafías chinas, sus cosas budistas que tenía, porque para él era algo que realmente le atraía tanto que invitaba a entrar en su casa a un señor que acababa de aterrizar desde Pekín, un calígrafo, porque le parecía un interlocutor digno de ser, porque hay en este y en otros artistas contemporáneos este tipo de creación de signos, de ideogramas, de pictogramas que tienen algo que ver o alguna referencia. Estos signos abstractos, etcétera, nos remiten a este tipo de referencia, y así encontraríamos muchos artistas que se han inspirado, igual que se han inspirado en lo africano, etcétera, pues en este aspecto. Bueno, y con ello acabaremos la charla. Espero haber iluminado algunos aspectos del interés que tiene esta escritura, que viene de los ancestros y nos lleva hasta lo estético. Muchas gracias.